Abre tu vista con W Conquista. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas. Ubiquémonos por favor en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2. La palabra de Dios, como de costumbre, siempre será vida, y es en donde yo me confronto. Dios me confronta a través de su palabra. La palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios me ubica y la palabra de Dios me aterriza. Me hace entender muchas veces lo equivocado que estoy. Por eso siempre será bueno que uno se acerque a Dios y escuche su palabra. Comencemos con un versículo que está, capítulo 2, versículo 9. El versículo 9 dice de la siguiente manera: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, y esta es una de las hermosas promesas que la Biblia establece. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Entonces la palabra de Dios dice de manera contundente. ¿Cuántas cosas usted y yo no hemos visto? Hemos visto cosas espectaculares, y aún hay cosas que Dios tiene reservadas para aquellos que creen. Cosas que usted ha escuchado, que son excelentes y maravillosas, pero Dios se ha reservado cosas mejores que podemos escuchar, ver, palpar, vivir, disfrutar. El llamado del Hijo de Dios siempre será ese. Pero cada uno de nosotros tenemos que buscar ese norte, el crecer, el madurar, el dejar que el Señor nos forme, nos consolide. Esos milagros se van a dar. ¿Sabe qué es lo que ojo no vio ni oído escuchó? Ese es el milagro que usted está esperando. Todo ser humano alberga en su corazón un sueño, un anhelo, un deseo, una petición, un milagro que anhela en su corazón. Y ciertamente Dios será propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Pero todo tiene que ver con mi fidelidad. Que yo me acerque a Dios y que yo crea. Porque si yo no creo, nada va a pasar. Entonces, aquí habla de algo interesante, del oído y de la vista. Porque ciertamente en una sociedad como la que nos encontramos hoy, por ahí es donde más el ser humano echa y derrumba la base de la fe. La consistencia, la fortaleza de la fe se derrumba muchas veces a causa de lo que escucho y a causa de lo que veo. Es más, en su momento un Tomás, cuando le dijeron: Tomás, el Señor Jesucristo resucitó, lo vimos, vino y estuvo aquí con nosotros. ¿Cuáles fueron las palabras de Tomás? Si yo no lo veo y no meto los dedos en las llagas, yo no creo. Por eso el dicho famoso de Tomás: ver para creer. Y hay muchos que son así, que están esperando ver para creer. Pero dice la Biblia en esos mismos pasajes: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Como también el que escucha. Y ahí es donde se alimenta mi fe. ¿Qué escucho y qué veo? Es bueno que usted lo analice. ¿Qué escucho y qué veo? La mayoría de las veces lo que escuchamos es información negativa, información basura, información nociva, información que derriba y apedrea mi fe, la quita, la debilita. Entonces cuando usted sale en la mañana bien eufórico para creer en Dios y se acerca a un bulto de sal que se encontró en el paradero: no, esto está muy horrible, no, esto está terrible, no, esto no le arregla a nadie. Y usted termina diciendo: ay, este tiene razón, se le acabó la fe. Entonces, cuando yo comienzo a modular, a escuchar y a ver las palabras del cielo,
a creer en lo que Dios dice. Dios dice que sus hijos van a ver, óigalo bien, van a escuchar cosas que usted no, hasta el momento no ha visto ni ha escuchado. Esa es la fe. Y eso es lo que Dios tiene reservados para aquellos que creen, porque para el que cree todo le es posible. Y eso es maravilloso y espectacular. Pero esto se da en la medida en que yo me meto en ese proceso. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 4, versículo del 20 al 21. Miren lo que dice la Biblia. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y aquí es donde comienza lo interesante. La opción es creer. La opción es esperar en el Señor. Y Dios me lleva a eso. Le quiero decir a cada uno de los que se encuentran aquí, antiguos y no tan antiguos, usted que vino por primera vez, Dios tiene cosas grandes para los que creen en Él. Dios tiene cosas maravillosas, porque aquel que espera en el Señor nunca será ni decepcionado, ni mucho menos defraudado por Dios. Pero yo tengo que creer. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es lo que Dios quiere hacer hoy aquí con nosotros. El poder de Dios reside en nosotros. Y para que eso se dé, usted tiene que creerlo. Que usted es el templo del Dios viviente, que el Espíritu Santo está en usted, que usted es escogido, bendito y apartado, que usted tiene las marcas del cielo. Yo tengo que creerlo. Y cuando yo lo creo, entonces actúo de acuerdo a eso. Yo actúo conforme eso soy. Actúo como el Hijo de Dios, actúo como el bendito, actúo como el escogido y el apartado. Pero cuando yo no creo que soy el Hijo de Dios, yo no creo que Dios está en mí, entonces inmediatamente mi actuar deja mucho que desear. Entonces inclusive hasta esas personas hablan, y lo que hablan, lo hablan con tristeza, con pesar, con desidia. Cuando uno comienza a creer, hasta el lenguaje le cambia, hasta la forma de caminar. Usted ya deja de caminar con la mirada puesta en el suelo y comienza a caminar mirando hacia arriba, esperando en Dios y confiando en Él. Y algunos le verán y dirán: vea, tan pinchado y con lombrices, pero no importa. Tengo fe, Dios está conmigo, y eso es lo que cuenta. Y cuando yo estoy seguro de eso, eso es algo trascendental y maravilloso. Son de las cosas que uno entiende. Por eso, esperar en la gloria de Dios y estar convencido. Pero donde viene lo interesante es si yo estoy preparado para eso. Yo tengo que creer y yo tengo que actuar de acuerdo a eso que yo creo. Usted es el Hijo de Dios, actúe como Hijo de Dios. Usted es luz, actúe como la luz que es. Usted es un escogido, actúe como el escogido que es. Usted es un bendito, actúe como el bendito que es. Pero hay hijos de Dios que haciendo todo eso actúan de manera contraria. Y no debe de ser así, es todo lo contrario. El Hijo de Dios tiene que actuar conforme a la palabra del Señor. Y por eso es bueno conocer la Biblia y todos los días practicar eso que Dios me enseña, eso que Dios me lleva a hacer. Mi vida puede cambiar, usted puede ser diferente. Entonces, lo que dice el versículo, el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder, y el poder de Dios que reside en nosotros, pero un poder que se materializa cuando yo decido realmente poner mi confianza, mi esperanza en Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y de usted depende. Porque resulta de que usted es un hijo, pero hijo desobediente. Entonces el hijo desobediente, adivine qué necesita: vara.
mi madre tenía un dicho. El dicho de mi madre era el siguiente: es que Dios no castiga ni con vara, ni con rejo. Eso, esa vaina. Entonces ese dicho. Y Dios se encarga de meterlo a uno en la vara. Yo nunca me olvido que un día yo me porté muy mal con mi mamá, de verdad. Les confieso mi pecado. En aquel entonces yo no era cristiano, por supuesto. Y fui tan grosero con mi madre que hasta tuve la osadía de levantarle la mano. De verdad me porté muy mal. Y ese día era un sábado. Y yo me fui a la guacherna de siempre. Estábamos por allá en un baile. Y en medio de todo el desorden, uno borracho buscando a dónde orinar y me mié por ahí una pared. Cuando resulta que esa era una pared de la inspección de policía. Y llegó un policía. ¡Oiga! Me encerraron. Y le quiero decir, era una cárcel esa cárcel era una de las peores, una inspección de policía de la 34, de un lugarcito. Entonces yo me acuerdo que a mí me encerraron en esa cárcel como a las 2 de la mañana y eso estaba lleno de unas personitas increíbles. Y yo me pegué a la reja y yo no sabía qué hacer y yo estaba ahí. Y lo más berraco es que me decían: venga papito, venga. Qué susto tan macho. Yo nunca me olvido. Dios me mandó a mí a esa guandoca por ser guache con mi madre. Y al otro día mi madre tuvo que ir a las 3 de la tarde a sacarme. Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Dios inventa la forma. Y todo lo que uno siembra o recoge, dicho en términos bíblicos. Y uno aprende. Entonces cuando la Biblia dice: ¿cómo quiere que lo trate? ¿Cómo quiere? ¿Quiere vara, papito? ¿Quiere amor? ¿Tiene cariño? Eso depende de usted. La vara o el amor depende de usted. La medida la coloca usted, no yo. Yo no coloco esa medida. Todo depende de cómo yo me comporte. Y por eso es que hay personas que a veces dicen: es que yo no sé por qué me va mal, es porque no me sale esto, no me sale lo otro. Líder, ore por mí, ¿sí? Y uno se confronta con eso y se da cuenta que esa persona no se está dando cuenta que hay errores que sigue cometiendo y que hay cosas que no ha cambiado todavía, que yo tengo que tomar decisiones. Entonces la pregunta es, de nuevo le digo, y es una pregunta que yo quiero que usted se la haga. Mire lo que dice la Biblia, no es una invención mía. El versículo dice: ¿qué quieres? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de qué? De mansedumbre. ¿Cómo quiere? Dios lo trata como usted quiere. Todo depende de cómo yo quiera que mi vida sea. Pues nadie quiere la vara, pero es que la vara se la merece uno cuando uno hace lo que no debe. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que el que actúa mal sabe que lo está haciendo. Sabe que está actuando de manera equivocada. Sabe que no está bien. Entonces, como dicen por ahí, el pecado es cobarde. Y una persona que está actuando de esa forma sabe y entiende que no es de esa manera como debe de actuar. Entonces uno lo sabe bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Definitivamente entender. Cuando mi mamá llegó como a las 3, 4 de la tarde a sacarme de ese calabozo, yo lloraba. Y yo me acuerdo tanto, me tuvieron que meter a mí a una cosa de esas. Nunca en mi vida había estado en un espacio como ese. Jamás. Primera vez y última, gracias a Dios. Pero ¿sabe algo? A veces Dios, como digo yo, Dios lo pone a uno como los frijoles, en remojo. Esos son los momentos donde Dios los pone a uno, lo uno en agua para que ablande, para que le baje la chicha, para que entienda que usted no puede ser ni soberbio ni llevado de su parecer.
y que Dios tiene la vara en un lado y el amor en otro. El doctor Chamorro explicaba algo parecido. Él decía: el líder tiene que manejar dos reglas, dos lenguajes. Con una mano, amor, cariño, ternura, Dios te bendiga. Y con la otra, cocacho, ¿sí? Disciplina. Esa es la regla y el mayor equilibrio que usted y yo podemos tener como padres, como líderes. En todo entorno usted tiene que manejar esa armonía entre lo uno y lo otro. Cuando yo me encuentro con Dios, Dios me dice lo mismo. Le repito el versículo, porque de verdad, a veces la gente cree que es que ese versículo lo inventé yo. Mire lo que dice: ¿qué quieres? ¿Iré a vosotros con vara? ¿Usted quiere vara? ¿Quién quiere vara? Nadie la quiere. Nadie quiere que le den rejo. Sin embargo, el rejo viene. Y entonces el apóstol Pablo me enseña, me dice: ¿queréis vara o quieres amor? Es sencillo. Y al que se porta bien, pues amor le da. Y el que se porta mal, pues vara tiene. Es una regla sencilla, simple. ¿Cuántas veces nosotros, y es para que usted entienda que Dios es un Dios de formación? Dios me forma, Dios me guía, Dios me instruye. Dios me dice: ese es el camino, sígalo. Pero si yo soy rebelde, si yo soy necio, si yo no hago caso, eso es como cuando el niño, ¿no? El niño se prende una vela, ¿no? Y el niño intenta meter el dedo a la vela, ¿cierto? Y se le dice: no se meta el dedo a la vela porque se quema. Y hasta que no se quema, no deja. Tremendo, ¿no? Así es. Y llega un momento donde uno tiene que caer en el hueco para darse cuenta que era así. Y cuando yo leo la Biblia, adivine qué me dice la Biblia. La Biblia es un manual donde yo veo todo lo que no debo de hacer. E inclusive la Biblia me dice que los que hicieron esto se cayeron, les fue mal y cayeron en el hueco. Eso es como cuando uno le dice a una niña: niña, mire, vea, cuídese, que ese novio, vea, él quiere hacer el curso de policía con usted, ese señor quiere jugar con usted, y la niña: no, está enamorada, es el amor de mi vida, es el hombre. Poco tiempo después, ¿cómo queda? Mal. Y la mayoría de las veces, lamentablemente, hasta embarazadita la niña. Y eso es triste. Y la historia la repite y la repite la mamá, la abuela, la tía, y la sigue cometiendo la línea. Y la línea sigue y el chorizo sigue. Nadie aprende. Y hay un reflejo ahí. Y no hemos aprendido. Y a veces somos tan tercos, tan torpes. Dios me está enseñando un camino y Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es ese camino. Vamos a trasegar ese camino. Vamos a hacer caso. Entonces, de nuevo, ¿cómo quiere que Dios le trate? ¿Con vara o con amor? Sin lugar a dudas, todos vamos a decir el amor. Pero la vara de Dios viene cuando yo soy rebelde, cuando yo soy llevado de mi parecer, cuando soy desobediente. Mire lo que dice el versículo 6. Versículo 6 del capítulo 5. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a esto? ¿Qué es la levadura? Por cierto, no sé si aquí hay un panadero, ¿sí? Les quiero decir que yo también trabajé en una panadería. Yo vendía panadería y a ratos me metía a hacer pan, y a mí me enseñaron a hacer pan. Entonces yo sé cómo se hace cómo se pinta el pan, el huevo y la clara y todo eso.
Y entonces la levadura es ese ingrediente que se le echa a la masa y cuando se pone al horno se infla. ¿Usted no ha notado? Ese pan, y cuando sale ese pan caliente, colorado, que uno le quiere devorar a pedazos. Hay muchas personas que son así, llenos de levadura, soplaos. Así sea de silicona, soplaos. Mostrando lo que no tienen y lo que no son. Llenos de levadura. Un poco de levadura leuda la masa. Esa levadura hace que yo me convierta en eso, una persona soplada pero hueca por dentro. Mire, ¿sabe qué dice? ¿Lleno de qué? Lleno de maldad, lleno de malicia, lleno de razón, lleno de lógica. ¿Qué quiere Dios? Quitar la malicia, quitar la maldad, quitar esa vieja levadura. Dios quiere convertirme en ese hijo de Dios sin levadura. Dios quiere inclusive coger un alfiler y pincharme para que me desinfle. Quitarme todo eso que hace que mi vida sea convertido en eso, en esa persona que sigue trivialidades, que persigue cosas que no tienen ni fondo ni son la esencia de lo que verdaderamente es la vida. Eso es lo que quiere Dios, que nuestra vida realmente sea transformada, renovada, cambiada. Todos los días Dios quiere cambiarme, todos los días Dios quiere renovarme. Yo tengo que ser renovado todos los días. Y por eso cada vez que yo me voy a la presencia de Dios, adivine Dios qué hace: limpiarme. Y así como todos los días uno se va a la ducha y se pone debajo del chorro y se echa jabón y hasta estropajo, ¿cierto? Y uno sale fresco y ha dejado todo el mugre, el sudor, el cansancio inclusive se le va. Y entonces el cuerpo se renueva. Pero yo le digo una forma: ¿dónde está ese duchazo del Espíritu? Donde yo soy renovado, donde cada día dejo esa malicia y esas cosas que todavía tengo. Eso es lo que Dios quiere transformar en mi vida. Un poco de levadura leuda la masa. Yo tengo que sacar esa levadura. La levadura son esas pequeñas cosas, son como esos virus que me contaminan. Un poco de levadura. Ese es el pecado, malicia, maldad, un hábito que no es bueno. Personas que, aunque usted no lo creen, poco a poco una persona se vuelve dependiente de un computador, y un computador llega y todo el tiempo está pegado al frente de un computador viendo internet, ya no habla, ya no hay nada que no haga si no es enfrente de ese aparato. ¿Por qué no cierra ese aparato y atiende a su esposa? Un poco de levadura leuda toda la masa. El matrimonio. ¿Sabe qué es levadura en el matrimonio? La rutina. La pareja se vuelve rutinaria. Eso tenemos que cambiarlo. Dios quiere erradicar esa levadura de mi corazón y de mi vida. Dios quiere renovarme. Dios quiere hacerme nuevo, diferente y mejor. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que Dios quiere, todos los días renovarme. Y por eso el ejemplo que colocamos del águila, ¿se acuerda? Que el águila llega un momento después de, creo que tiene 30 años más o menos. Cuando el águila tiene 30 años, el pico se le pone así, se le encorva. Las uñas también igual, o sea, ya no puede comer como debe comer, ya ni el pico le sirve y las garras tampoco. Para acabar de completar, las plumas se vuelven horribles, se pone choncha, torpe. ¿Y sabe qué hace el águila? Se va para un risco bien alto y arranca las plumas, se quita todo el vestido, se arranca todo el plumaje, se arranca el pico, se da contra la roca para arrancarse el pico y luego se arranca las garras. Imagínese, tome una foto de un águila así, a ver cómo queda. Horrible. Pero ¿sabe qué sucede?
pasan 120 días el águila ahí, mientras le crece el plumaje, mientras le salen las garras, mientras le sale el nuevo pico. ¿Y sabe qué? Cuando sale a volar se le llama el vuelo del renacimiento. Se lanza a volar. Y sabe una cosa, esa águila vive unos cuantos años más. Si el águila lo hace, ¿cuántos de nosotros tenemos que hacer lo mismo? Llega un momento donde uno tiene que renovarse todo, ¿no? Y renovarse es de adentro, acá. Costumbres, hábitos equivocados. Toda esa levadura tiene que salir. Y en la medida que crecemos espiritualmente, eso nos tiene que llevar a depender y a creer un poco más en el Señor. Vamos al capítulo 6, versículo 11. Estamos en 1 Corintios, ¿no? Capítulo 6, versículo 11. Mas esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién es el que me renueva y el que me lava? Antes yo era esa persona, ahora soy otra. Y todos los días Dios quiere cambiarme, transformarme, renovarme, todos los días. Todos los días yo tengo que ser más excelente y todos los días yo tengo que ser mejor. Y allá afuera hay un desafío inmenso. Cuentan que en una parte de la selva del África, 4 de la mañana, se levanta un león y hace abdominales. Y el león dice: hoy tengo que correr más rápido que la gacela, porque si no me muero de hambre. En esa misma selva, en otro lugar, 4 de la mañana, hay una gacela también haciendo abdominales. Y dice: hoy tengo que correr más rápido que el león, si no, termino siendo el almuerzo de él. No importa si usted es gacela, no importa si usted es león. Aquí lo que importa es que antes que salga el sol, usted ya esté corriendo. Y eso es lo más importante, que todos los días yo me levante y me ejercite espiritualmente, que yo esté preparado para el desafío de vivir. Allá afuera hay una guerra constante, hay adversarios, hay una vida que no es fácil, que no es sencilla, hay circunstancias adversas, hay momentos que no son fáciles de manejar. Como decía en estos días, quiere que le diga algo: la vida está llena de momentos, no todos los momentos son los más excelentes. Es más, como dice la Biblia, hay tiempos de vacas gordas y hay tiempos de vacas flacas. Y yo tengo que estar preparado tanto para lo uno como para lo otro. Pero hay gente que solo está preparado para los tiempos excelentes y buenos. Hay gente que solo está preparado para recibir, para engordar, para vivir en la cúspide de la ola, para estar bien. Pero ¿sabe algo? Cuando yo entiendo que tengo que estar preparado también en esos momentos de adversidad y de dificultad, y que yo no puedo permitir que mi vida se convierta en ese vacío, en ese conflicto, no, y yo tengo que luchar todos los días, y la vida es una constante lucha. Por allá hay una historia, un señor llamado Talerman. Imagínense que el famoso Talerman era un general de un gran ejército. Había enfrentado 3 batallas y había perdido. El tipo llegó destrozado a su casa y lloraba y se quedó dormido de repente. En un momento dado se despierta y abre los ojos y su cara estaba contra la pared. Y en aquella pared había una hormiga que intentaba subir la pared. Y la hormiga se cayó. Y la hormiga volvió a intentar. Y la hormiga volvió y se cayó. Oiga, la hormiga intentó subir muchas veces la pared y muchas veces lo intentó. Y Talerman estaba ahí mirando a esa hormiga. Y se para Talerman y dice: si esta berraca hormiga intentó subir las veces que sea necesario y a lo último lo consiguió, a mí me han derrotado 3 veces, pero lo voy a intentar de nuevo. Tocó trompeta, reunió a su ejército, salió, enfrentó la batalla y venció. Esa es la vida.
Y la vida es una constante lucha. Y lo más espectacular es que cuando yo entiendo que todos los días soy renovado, o sea, todos los días Dios coloca en mí lo necesario para enfrentar la pelea, la batalla de la vida. El problema es cuando yo me desconecto, me desconfiguro de lo espiritual. El problema es cuando yo me desconecto de Dios. Dios quiere renovarme todos los días. Todos los días quiere renovarme el Señor y quiere hacer de nosotros mucho mejor de lo que somos. El problema es lo que veíamos al principio: cosas que oído no oyó, ni ojo vio. Esas son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero ¿qué es lo que usted escucha y qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted ve? Dígame lo que usted ve. Lastimosamente el panorama en el cual estamos no nos alienta mucho a la fe. Cuando uno prende las noticias, cuando uno abre el periódico, todo es negativo, todo es nocivo. Estamos en una sociedad inclusive hasta amarillista. Entonces es terrible. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Hijo de Dios tiene que creer en términos de fe. Vamos entonces a escuchar la voz de Dios. Y como lo explicaba yo en un tema por allá, cuando Elías ora para que llueva y mandó a su discípulo para que subiera y bajara, ¿qué ve? No veo nada. Suba y baje 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, hay una nubecita chiquita como la paz. Esa es. Arranque a correr que viene una lluvia ni la berraca. Eso dice la Biblia. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario? Cuando el Hijo de Dios comienza a escuchar y a ver, pero a escuchar y a ver al Señor, escuchar y a ver lo que Dios me dice y lo que Dios tiene para mí. Pero cuando usted comienza a escuchar y a ver en este orden, es que hay 2 formas de comunicación. Le explico. Un cristiano aprende a comunicarse de esta manera, de arriba hacia abajo. Ese diálogo donde yo todos los días hablo con Dios, donde la Biblia me habla y me exhorta y me muestra los milagros y me dice que Dios está conmigo, que el Señor es mi pastor y nada me faltará, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo comienzo a hablar y a dialogar, entonces yo me hincho, no de levadura, sino de fe, de esperanza, de alegría, y salgo a la calle y derribo a cualquier Goliat que se me pare enfrente. Pero el problema es cuando no hay ese diálogo con Dios y cuando lo único que tengo en mi vida es una relación así, y todo lo que se comunica en este espacio es malo. La mayoría de lo que yo escucho en este nivel es nocivo, porque todo el mundo se queja. Esto está berraco, esto está jodido, este año lo veo negro. Y la gente piensa de esa manera. Y cuando yo aprendo a creer y a tener fe y a tener la confianza, cuando yo aprendo a creer en el Señor de mi vida, Él es mi esperanza, Él es el que me sustenta. Eso es lo más increíble. O como decía el señor Newton, el padre de la ciencia, Isaac Newton. ¿Sabe qué decía el Señor? Estoy en los hombros de un gigante. Ese señor decía, estoy en los hombros de un gigante. Dios me sostiene, Él me sustenta, Él es mi proveedor. Eso es lo que uno aprende a creer. Pero lastimosamente el ser humano se llena de miedos. Y los miedos tienen que ver no con lo que viene de Dios, sino con lo que viene del hombre. Y cuando el hombre está fundamentado en el hombre, entonces el hombre teme y el hombre se llena de angustia, de dolor y de tristeza, de inseguridades. El hombre vive de la especulación. ¿Será que va a estar bien? ¿Qué dice Más Enríquez? Mañana va a llover. ¿Entienden? Entonces el hombre comienza a vivir de acuerdo a los diagnósticos, a los pálpitos y a las especulaciones del hombre. Pero cuando yo, óigalo bien, cuando yo vivo de acuerdo a lo que Dios dice, son cosas distintas. Y miren lo que dice 1 Corintios 4. Quiero leerles este pasaje del versículo 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija.
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y entonces, ¿sabe por qué? Porque las personas que no creen en Dios y que no tienen fe comienzan a mirarlo todo de esa manera. Es cierto y es claro. ¿Entiende? Y cuando uno entiende algo, que no hay nada más maravilloso que creer y depender de Dios. El conflicto del ser humano está en eso, que nos dejamos guiar es por lo que vemos. ¿Qué ve usted? ¿Entiende? La gente se deja guiar es de las apariencias, pero las apariencias engañan. Las apariencias no son buenas. Acuérdese de Samuel cuando fue a escoger a David. ¿Qué iba a escoger Samuel? Al grandote, al de las chapolas, al de los títulos, general, tantas batallas. Eso iba a escoger Samuel. Y Dios, ¿qué le dice? Eso no. Usted mira lo que tiene enfrente, yo miro lo que hay en el corazón. ¿Y Dios a quién escogió? A David. Uno que ni siquiera era tenido en cuenta, el que cuidaba las vacas, el mandadero. ¿Sabe qué dice David? Dios me tomó de detrás de las ovejas. De allá me escogió Dios. Oliendo a cagajón de chivo, allá Dios me escogió a mí. Eso dice David. Porque Dios no mira las apariencias, el grande del músculo. Dios no mira. Dios mira la actitud del corazón. Y ahí es donde yo tengo que cambiar. Y mi vida tiene que ser diferente. Yo tengo que ser transformado por su amor, por su misericordia. Y las cosas no pueden seguir igual. Y por eso Dios todos los días quiere renovarme. Todos los días el Señor quiere hacerlo. Mire lo que dice la Escritura más adelante. A ver, ¿dónde estoy? Versículo 12 del 6. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Increíble versículo, ¿no? Hermoso. Todo me es lícito. Si usted, a ver, las personas que vienen hoy por primera vez, si usted está preguntando ¿qué tengo que dejar de hacer? Yo le voy a decir nada. Usted puede hacer de su vida lo que usted quiera. Eso sí, lo que yo hago da una respuesta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo tomo trago, pues tomar trago da 3 cosas. ¿Me entiende? 1, gastarse la plata que no debe gastarse. 2, daña las relaciones que tiene con los demás y la credibilidad que pueden tener con usted. O sea, la gente no confía en un borracho. O por favor, si alguien confía en un borracho, me lo dice yo. Porque si usted sabe que una persona toma trago y le viene a pedir plata prestada, yo le aseguro lo que quiera que usted no le va a prestar. Entonces, pensemos en esos términos. Y lo tercero, atenta contra su salud. Una cirrosis, una enfermedad garrafal. Aparte de que enlagunado termina haciendo cosas que ni al otro día se acuerda. Entonces imagine, piense nomás en eso. Son cosas que uno tiene que analizar. Usted puede emborracharse, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero oiga que yo no me dejaré dominar de ninguna. Nada me domina. Yo puedo cerrar el computador y pasar 15 días sin verlo. No me voy a meter en el Facebook por 8 días y no me voy a morir. Eso es claro, no me dejaré dominar de ninguna. Yo no puedo ser esclavo de las cosas. Ese es el punto y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero lastimosamente el hombre se vuelve esclavo. El hombre es esclavo de lo que conquista. El hombre se vuelve dependiente de. Y es triste y lamentable. Es más,
profundizando un poquito en el tema, el hombre no sufre por lo que la gente hace, sino por cómo piensa y cómo siente de lo que la gente es. Así es. Alguien no le saludó y el hombre, el que no le saludó, ni siquiera se dio cuenta. ¿Usted qué pensó? No le caí bien. Seguro me vio gordo, le caí mal. Y entonces se monta una película ni la berraca. Es como el cuento del martillo, ¿se acuerdan? El señor que se trasteó a una cuadra y estaba organizando todo e iba a poner sus cuadros y no tenía martillo. Y entonces dijo, voy a decirle al vecino del frente que me preste el martillo. Me le presento y le digo que necesito un martillo. Y entonces él salió de su casa y mientras iba pensaba, ¿y qué tal donde no me preste el martillo? ¿Y qué tal donde me chicanee con el berraco martillo? ¿Y qué tal donde saque con el martillo y me dé en la cabeza? Cuando en eso sale el vecino y le dice, hola vecino, ¿sabe qué? No me preste el berraco martillo. ¿Cuántos no somos así? Nos montamos unas películas más bacanas y uno ni sabe. Así somos los seres humanos. Somos esclavos de lo que sentimos y de lo que pensamos. Y muchas veces no todo lo que pienso y siento es real, es correcto y es claro. Y ahí es donde yo tengo que ir a la presencia de Dios. ¿Qué dice el versículo? De nuevo, versículo célebre, clave. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Señoras y señores, ¿cuántas cosas se han convertido en usted en un hábito de dependencia? ¿Cuántas cosas me hacen dependiente, me hacen esclavo? ¿Cuántas cosas me dominan? ¿Cuántas cosas me atrapan? ¿Cuántas cosas me amarran? ¿Sí? ¿Cómo comienza un hábito? ¿Usted no se acuerda? ¿Usted no se acuerda cuando le tomó la primera cerveza? La primera cerveza, usted con una cerveza se emborrachó. A los 8 días se tomó 2. Pasado un mes ya iba por el guacal. Llegó un momento donde la cerveza no le hacía ni cosquillas. Nivel 2, aguardiente. Llegó un momento donde el aguardiente no era suficiente. Nivel 3, ron. Y cuando ya el ron no hace nada o está demasiado chapeto, adivine qué, un maduro. ¿Sí? Bazuco y marihuana, para que le levante toda la borrachera y lo deja así como un búho. Y entonces uno ve a esos manes que están caídos y se van para el baño y salen así, ablandando derecho. A lo último, perdidos y dependientes. Así se crea un hábito. ¿Cuántos de nosotros somos esclavos de todo eso? Y le repito, Dios nos ha convertido en personas libres. ¿Sabe qué decía Pablo? Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. Uno tiene que ser todoterreno. O como digo yo, a mí cuando me invitan a comer, yo de misionero, me invitan a comer de todo. Yo como. La primera vez que yo fui a Pasto y me invitaron a comer cuy, la primera vez es grave. A mí me gusta el cuy, pero la primera vez no es que sea tan fácil. Pero yo, como digo, que tengo un ombligo de desplazado, le hice, cerré los ojos y comí. Y aprendí. Por allá, cuando estaba yo en Urabá, en un lugar llamado Arboletes, me acuerdo que era Semana Santa. Y en Semana Santa en Arboletes tienen una costumbre de comer la icotea, o sea, la tortuga. Yo nunca había comido una vaina de esas. Y usted sabe, la gente con cariño, líder, le preparamos esto, usted es muy especial, y le sacan esa vaina a uno. Y uno que dice, no, hagámosle. Dice, hágale, está bueno. Y coma icotea, tortuga. Es en serio. Y un día en el Putumayo me sacaron culebra y la probé, no me morí. Pues le digo, yo tengo estómago desplazado. Y cuando uno es todoterreno, ¿está claro? Pero cuando uno se vuelve pinchadito, ay no, eso no, ay. Cuando la gente se vuelve, yo no sé, todo consentidito. No.
La vida es tan hermosa que así como viene, así le peleo. Pero yo no sé por qué a veces nosotros nos volvemos así. No debemos de ser así. Hay que hacerle. Y no es fácil y no es sencillo. Pero uno tiene que aprender a manejar todas esas bendiciones que Dios le regala. No dependa de ninguna, no sea esclavo, sea libre. Cuando pueda comer bien, coma bien. Y cuando haya que comer, pues se come lo que hay y punto. ¿Y qué se me cayó? ¿Y qué se me quitó? Nada. ¿Ustedes no han visto que hay personas que se han perdido en el desierto y han terminado consumiendo lo que su cuerpo mismo desecha? Así es. ¿Y sobrevivieron o no? Ahí están, vivitos y coleándolos. Es simplemente cambiar de actitud. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. ¿Qué cosa te domina? ¿Te has convertido esclavo de qué? Esclavos del chat del celular. Chateando. Del WhatsApp. Del guasazo. Diga que la gente la embarran. En estos días yo me reía con eso porque alguien me decía, un discípulo me dijo, líder, tírame un guasazo. Ya le dicen así. Entonces imagínense, increíble. Por eso es tan bueno cuando uno se desconecta y se da cuenta que uno es libre, que el Hijo de Dios está llamado para ser libre y para disfrutar de las bendiciones del cielo. Cada uno de nosotros entonces estamos llamados definitivamente a vivir ese desafío. Como le digo, el trato y el proceso de Dios para todos es espectacular y lindo. Dejemos que el Señor realmente nos forme, nos hable y nos edifique. Ese desafío lo tenemos todos. Por eso les exhorto, les invito a que lo hagamos, a que vivamos para la gloria de Dios. Que todos los días oremos y pongamos a Dios delante de nuestras vidas y dejemos que el Señor sea el que nos guíe. Y eso hará que nuestra forma y nuestro estilo de vivir cambie de manera completa y absoluta. Yo le invito para que lo haga. Y volviendo al versículo inicial que leíamos, al versículo que ustedes me han hecho equivocar bastantes. Claro. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, esas las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman y le creen. Ese es el versículo para que ustedes y yo entendamos que todo está por hacer, que aquel que cree todo le es posible, que es nada más de que usted se aferre de Dios y no deje de creer, sino que crea en esperanza contra esperanza, que no dude, que no se llene de miedo, de temor, de inseguridad, todo lo contrario, que aprendiendo a depender del Señor, el Señor haga su voluntad en nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Ahí donde usted está, con todo su corazón vamos a orar. Cierre sus ojos. Levante su corazón al cielo. Con toda su alma y con todo su ser, acérquese a Dios. No hay nada más maravilloso que depender del Dios de los cielos. Si usted ha venido aquí, es porque Dios te ama y ha querido hablarte de manera particular. Este mensaje no es para alguien más, es para usted. Donde Dios me invita a ver y a oír al estilo del cielo, no al estilo del hombre. Porque el hombre en sus propias fuerzas, en su lógica y en su razón, ve y oye en términos negativos, en términos equivocados. Ojos contaminados por levadura, que leudan la masa de mi existencia,
que me convierten en un ser humano que vive de apariencias, que se sopla en arrogancia, en ego, en altivez, pero enanos y cortos de espíritu y de fe, que deambulando por la vida nos estrellamos una y otras veces y no entendemos que la vida es un menú amplio donde hay vacas gordas y vacas flacas, donde todos los días no son iguales, donde precisamente están diseñados los días para que cada uno de nosotros mostremos qué es lo que tenemos, de qué estamos hechos. Tú eres el Hijo de Dios, el bendito, el escogido, el apartado. Dios está contigo. Y no importa si hay adversidad o no, si hay un gigante enfrente de mí, porque Dios está conmigo y lo derribaré en su nombre. Porque yo creo. Y por eso te exhorto y te invito para que no decaiga tu fe, para que creas en el Señor y dependas de Él con todo su corazón, para que quites la levadura de malicia, de maldad, de razón, de lógica, de miedo, para que comiences a creer en esperanza contra esperanza, para que pongas los ojos no en los hombres, porque el hombre ciertamente fallará. Somos hombres y fallamos, pero Dios no falla. Dios es el amigo fiel que nunca falla, y sus brazos están abiertos de par en par para acogernos con su amor, con su ternura infinita, con su misericordia. Él me sostiene, Él me levanta en sus brazos de misericordia, Él me hace nuevo. Bendigo tu hogar, tu familia, tus hijitos, todo lo que tú eres y todo lo que tú representas, en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Abre tu vista con W Conquista. W Conquista.